Hoy vamos a comenzar con el último capítulo del curso. Este es un capítulo bastante diferente a todos los demás capítulos. Tiene cosas muy, digamos, poco relacionadas. Ya después veremos dónde hay las, principales aplicaciones de este capítulo pues, bueno, a cosas reales. Les iré platicando en cada punto dónde se aplican, pero ya les adelanto que sí es muy diferente a todas las otras cosas que hemos visto durante todo el curso. Es un capítulo como muy apartado de todo lo que tiene que ver con vectores aleatorios, justo porque en este caso no vamos a estar analizando un vector aleatorio tal cual, sino más bien qué le pasa al vector aleatorio cuando ya tengo demasiadas variables, ¿no? Lo que busco analizar son sucesiones. Entonces, como les decía, este es el capítulo 4. En este veremos sucesiones de eventos y sucesiones de variables aleatorias. En realidad lo que me interesa ver de ambos casos es hacia dónde se van y qué terminan haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, eh, como ven, pues no se parece a nada de lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Este capítulo 4 se llama convergencia. Justo eso es lo que vamos a analizar, hacia dónde convergen todo ese montón de sucesiones, ya sea sucesiones de eventos o sucesiones de variables aleatorias. Nuestro primer tema entonces va a ser las sucesiones de eventos. Sucesiones de eventos. Bueno, la idea de lo que es una sucesión de eventos, pues nada más es un montón de conjuntos de cierta sigma-álgebra, ¿no? Elementos de la sigma-álgebra y queremos ver si tiene sentido pensar en algo parecido al límite, ¿no? Entonces, primero consideremos una sucesión de eventos y esto es un conjunto, digamos, AI para I igual a uno hasta infinito. ¿Vale? Esto es de lo que lo hace especial para empezar, que vamos a ir hasta infinito en nuestra cantidad de elementos, ¿no? No va a tener fin. Entonces voy a tener al primer evento que va a ser A1, el segundo evento A2, el tercero y así sucesivamente, un montón de eventos, ¿ok? Cada uno de ellos, estos elementos que estoy considerando aquí, son elementos de la sigma álgebra, ¿ok? Estos pertenecen a F. Recuerden que F es la sigma álgebra de eventos de nuestro espacio de probabilidad. Sí, sé que no hemos trabajado muchísimo con el espacio de probabilidad últimamente desde hace un buen y por eso, pues bueno, es que es tan diferente esto. Ahora nos preguntamos lo siguiente, ya que tenemos a esta sucesión de eventos, yo me pregunto si tiene sentido o existe algo parecido al límite cuando n tiende a infinito de esa sucesión de eventos. Ajá. La pregunta aquí lo dejo en términos de si existe y cómo es, ¿no? Nuestras dudas son si esta cosa existe y cómo es, ¿no? Si es que existe claramente, pues cómo es, cómo se calcula, qué características tiene, también si es otro evento de la sigma álgebra, ¿no? Pues nos podría interesar mucho eso. Entonces, no es fácil analizar las sucesiones de eventos porque no funciona como las sucesiones de números, ¿no? Que nosotros vamos viendo una sucesión de números
y podemos ver hacia dónde van a ir, como lo que hacen ustedes en cálculo uno, que al menos eso ya está, pues bien estudiado hasta ahí, ¿no? Ahora, el problema de una sucesión de conjuntos es que justo lo que nosotros vemos es un conjunto, digamos, A1, y después el siguiente conjunto es el conjunto A2 y así después un conjunto A3 y este podría ser cada vez más grande, ¿no? Y luego el siguiente tal vez un poco más pequeño y la sucesión se vuelve un poco difícil de ir siguiendo gracias a que no solamente está como su posición, sino además de qué tamaño es y cosas así. En el caso de números reales, pues nosotros podemos ir viendo justo cómo se ven en el tiempo y hacia dónde van. Entonces, si de repente veo que están acotados en cierto lugar y que están creciendo y que van para acá, pues bueno, ese es una especie de límite, me da una cierta indicación, ¿ok? Obviamente hay sucesiones de números mucho más complejas y que vamos a sacar ideas de ahí. De hecho, la primera idea que quiero ver para atacar estos límites es justo una idea de sucesión de números reales. Si yo estoy analizando la sucesión de números reales y tú me dices que la sucesión es creciente, y además, no sé, acotada por alguna cantidad A, entonces, pues al menos el límite va hacia allá, ¿no? Como que puedo darme cuenta de que termina yendo hacia allá, que al menos existe ese límite y podría estarlo calculando justo como el máximo de todos estos. Entonces, pensando en ese tipo de ideas o pensando en sucesiones decrecientes que van justo hacia abajo y que también están acotadas por abajo, pues me gustaría pensar en sucesiones de eventos que cumplan esas características, ¿no? Que sean crecientes o decrecientes. Pero una sucesión creciente o decreciente, recuerden que no hay un arriba o abajo. Piensen que aquí está omega, todo nuestro espacio muestral, y en realidad pues no tengo un arriba y no tengo un abajo, ¿no? No funciona así. Entonces, cuando yo hablo de una sucesión creciente, voy a suponer que tengo un evento y luego el siguiente es más grande en el sentido de que lo contiene, y luego el siguiente es más grande y luego el siguiente es más grande y así sucesivamente, ¿no? Ahora, si tengo por ahí una cota final que abarca a todos, pues voy a saber que mi límite va a quedar adentro de toda esa cota, ¿vale? Pero entonces, ¿cómo lo calculo? Antes les decía, bueno, pues tómate al máximo y espérate a llegar al número más grande posible. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que el máximo en cuestiones de conjuntos, en realidad, en el caso creciente, va a ser lo mismo que tomar la unión de todos ellos, no todo lo que ha pasado hasta ese momento. Entonces, primero, para sucesiones crecientes, sucesiones crecientes, y esto me refiero con que AN va a estar contenido en AN+1, ¿ok? Y este contenido de n más 2 y esto, sucesiones crecientes, podemos definir a su límite como lo que sigue. Entonces les decía, el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de eventos a n va a ser igual a la unión de todos ellos. Ajá. Desde n igual a 1 hasta infinito, la unión de los ANs. Y así es como voy a trabajar con este posible límite, ¿no? Con el hecho de que estoy considerando llevarme al evento más grande posible de los que estoy viendo. Obviamente, como es una sucesión creciente, pues el más grande va a ser, digamos, el último. Y entonces, pues va a estar conteniendo a todos los anteriores. Por eso lo considero como una unión. Si digo, pues une a todos los eventos, pues ya tengo todo lo que buscaba. Ahora, en el caso decreciente, si yo tuviera una sucesión que cada vez se hace más y más pequeña, en el sentido de que está contenido dentro de ella,
Recuerden que como no tengo una arriba o una abajo, pues no puedo hablar de cuál es más grande. Pero entonces mi relación de mi relación de cuál es más grande va a ser más bien una relación de contención. Estoy pasando en los números reales, tener un mayor, un menor, a ahora tener un contención en alguno de los dos, ¿no? Entonces, para el otro caso, para una sucesión decreciente, y esto es justo que la contención quede exactamente al revés, ¿no? Ahora va a pasar que a n más uno estará contenido en a n y estará contenido en a n, a n más 2 y así. Entonces tengo un conjunto A1 y luego acá adentro está el A2 y ahí adentro el A3 y así sucesivamente, ¿no? Se van haciendo más y más y más pequeños. También podemos tener una idea de que este tipo de sucesiones pues tienen cierto límite y va a ser, digamos, el más pequeño de ellos o lo que tengan todos en común. Y eso de lo que todos tengan en común pues va a ser justamente la intersección. Vamos a definir a su límite como, y lo mismo que hace rato, ¿no? El límite de a n cuando n tiende a infinito va a ser la intersección de los a n's desde n igual a uno hasta infinito. ¿Vale? Y es así como vamos a definir a estos primeros límites de sucesiones de eventos. Evidentemente, estos límites, pues solo es una forma en la que puedo irme guiando para tratar de definir correctamente lo que va a ser el límite de una sucesión de eventos, porque estos al menos tienen sentido, ¿no? Como que guiarme hacia la unión o guiarme hacia la intersección de todos es una forma, que me puedo dar una idea de cómo quiero que quede el límite finalmente, ¿no? Después voy a tener por ahí unas sucesiones de eventos que no sé exactamente qué características tengan, o sea, no necesariamente van a ser crecientes o decrecientes, sino que van a tener características pues mezcladas, ¿no? Eh, eh, y, y entonces voy a necesitar que estas dos cosas coincidan cuando pueda dar una definición general va a tener que coincidir para los casos crecientes y decrecientes forzosamente si defino correctamente el límite, ¿no? Ahora, también voy a buscar una forma, bueno, voy a apoyarme un poquito en la idea de números reales, tal vez en algo que hayan visto también en cálculo ustedes, que son los límites superiores y los límites inferiores. Vamos a hacer una analogía muy similar a lo que se hace en esos casos para poder definir el límite de los conjuntos, ¿ok? Entonces, el asunto acá va a ser poder transformar, digamos, nuestras sucesiones de conjuntos en sucesiones que sean crecientes, bueno, en subsucesiones crecientes o subsucesiones decrecientes, ¿no? Y luego ya tomar ya sea máximos y mínimos o supremos o ínfimos, ¿no? Como era en el caso de las sucesiones de números reales, ¿no? Si ustedes tenían una sucesión que, por ejemplo, hacía algo así y luego iba bajando así, podrían tomarse como una sucesión de máximos acumulados para ir viendo cómo bajaba de esta forma, o de mínimos para ir viendo cómo bajaba de esta forma, y así ya sacaban sucesiones monótonas, ¿no? Por un lado, la línea roja, arriba y abajo, pues ya nos daba las crecientes o las decrecientes, y ya con eso, pues podíamos ver a dónde se iban cada una de ellas aplicando la misma idea. Entonces, generar subsucesiones crecientes o subsucesiones decrecientes en los números reales era lo que nos ayudaba. Acá voy a hacer algo similar. Voy a sacar una especie de sucesión que sea más o menos equivalente a estas para el caso general y que sean crecientes o que sean decrecientes. ¿Vale? Entonces, eso va a ser nuestra respuesta a ver qué pasa si las sucesiones no son monótonas.
¿Qué pasa si la sucesión no es monótona? ¿Vale? Y es que, bueno, la parte de la monotonía es justo lo que acabamos de ver, ¿no? Crecientes y decrecientes. Entonces, pues bueno, en el caso general, consideremos a n. Lo voy a cambiar ahora el subíndice a n's, ¿vale? Desde n igual a uno hasta infinito. Una sucesión, una sucesión, de eventos, cualesquiera. Sí, aquí ya no necesito que sean monótonos en particular. Definimos a los siguientes eventos. Definimos a lo siguiente. Entonces, les digo, las siguientes sucesiones están pensadas justo en ese tipo de cosas como los límites superiores e inferiores de números reales. Justo como ir tomándome el máximo, pero cada vez de menos elementos, ¿no? Em, no sé si recuerdan o si hicieron esto, les repito en cálculo, ¿no? Que tenías un montón de números, una sucesión de números y que se comportaba así, y entonces tomabas los máximos, digamos, de todos los números, y te ibas quedando con cada vez menos máximos y tomabas el máximo, digamos, de todos, luego de todos hasta aquí, luego de todos hasta acá, luego de todos hasta acá, y tu sucesión de máximos se iba viendo así. La sucesión de máximos, entre menos elementos tomes, pues se va a hacer decreciente. Y lo mismo pasa con la sucesión de mínimos, ¿no? Si tomas este número, luego este número y luego este número, estás tomando un mínimo dentro de un conjunto cada vez más pequeño. Entonces se vuelve creciente esa sucesión. Acá lo mismo, pero ¿cómo tomábamos los máximos acá? Pues los máximos los tomo con uniones. Entonces voy a tomar esas uniones, pero de cada vez menos elementos. Entonces, por ejemplo, mi primer máximo posible, que le voy a llamar B1, va a ser la unión de todos los elementos. Algo así como A1, unión A2, unión A3. Voy a poner nada más aquí un ejemplo como de hasta 4. A 3 unión a 4 unión todos los demás, ¿no? Ahora, el siguiente máximo que voy a tomar es un máximo sin considerar el primer elemento posible acá, ¿no? Es como ir diciendo, bueno, tómate el máximo, pero de aquí en adelante. Y entonces se va a hacer esto más pequeño. Entonces mi B2 va a ser A2 unión A3 unión A4, unión y así sucesivamente, ¿no? Y entonces ya estoy considerando menos elementos, por lo tanto, ese máximo va a ser más pequeño, lo cual pues de hecho es muy cierto. Podemos ver, por ejemplo, aquí en la forma en la que lo estoy definiendo, que el B2 está contenido en B1, ¿no? Porque toda esta unión de aquí para acá es justamente B1, B2, perdón. Entonces B1 es B2 unión algo más, ¿sí? De entrada podemos ver justamente cómo se está haciendo más pequeño porque estoy tomando la unión de menos cosas. Si tomo justamente a mi elemento B3, pues ya se imaginarán ustedes que es A3, unión A4, unión A5 y así sucesivamente, ¿no? Y es justo tomar menos elementos de los que tomaba yo antes, ¿no? Y esto va a seguir así, infinitamente. De hecho, con esto podríamos nosotros, definir al caso genérico. Y el caso genérico es lo siguiente, digamos, le voy a llamar B sub n a esta cosa, ¿no? B sub n. O le llamo B sub k. Estoy pensando, no, sí, dejémosle B sub n. Entonces, el caso genérico, pues bueno, va a ser a n unión a n más uno unión a n más 2 unión a n más 3, ¿no? Lo podría yo expresar esto como la unión de los AKs desde k igual a n hasta infinito, ¿sí?
Eso que está ahí es justamente la definición de los BNs en general, ¿no? De la sucesión que estamos tratando de que sea creciente de estos elementos, ¿no? Perdón, decreciente. Recuerden que estoy tomando máximos cada vez más pequeños. Ajá. Entonces, déjenme poner por aquí algunas observaciones sobre eso. Am, veamos qué, veamos qué. B1 contiene a B2, que contiene a B3 y así sucesivamente, ¿no? En general, lo que a mí me interesa decir es que a BN contiene a BN+1. Sí, eso es lo que a mí me está interesando acá, ¿no? Y entonces es una sucesión decreciente. Sucesión decreciente. Ok, digo, no hace falta que ustedes, no hace falta mucho para darnos cuenta de que es decreciente porque estoy retirando cosas, ¿no? Estoy retirando cada vez más cosas. B2 es el anterior menos a uno, luego B3 es el anterior menos este de acá. Entonces, pues sí, en general estoy retirando cosas de los otros, ¿no? Entonces, am, por ejemplo, en particular, una definición que podría ayudarnos muchísimo es poner que Vn es igual a An unión Vn+1. ¿Sí? Esa forma de escribirlo puede ayudar muchísimo a entender que esta cosa sí es decreciente, ya que te estoy diciendo, bueno, es el anterior unión algo más. Entonces, como sumarle un extra y por lo tanto, pues bueno, tendría que ser decreciente, ¿no? El anterior es ese más algo nuevo, como pueden verlo acá, ¿no? Porque A1, B1, perdón, es A1 unión B2, que aquí está B2. Luego el otro es B3, que es todo esto que está aquí, unión algo nuevo. Entonces sí tiene contenido al siguiente, ¿no? Esa es una forma en la cual nosotros lo podemos escribir que, bueno, pues nos ayuda a entender que efectivamente esta es una cosa decreciente, ¿vale? Ahora, ¿qué más? Al ser decreciente, pues sabemos cómo tiene que ser su límite. El límite en una sucesión decreciente, por lo que hemos estado escribiendo nosotros, debería de ser la intersección de todos esos eventos, ¿no? Entonces, si su límite es la intersección de todos esos eventos, pues su límite va a ser la intersección de estas uniones que están acá, ¿ok? Entonces, eso yo creo que lo pondré aquí en rojo. Por lo tanto, ya que vimos que de verdad está pasando esto, por lo tanto, el límite cuando n tiene a infinito de los b sub n's, ¿no? De estos que están acá, o de estos que definimos aquí, tendría que ser la intersección de todos ellos desde n igual a 1 hasta infinito de los b sub n's, ¿no? O lo que es lo mismo, o bueno, sí lo voy a poner de los b n's, o lo que es lo mismo, la intersección desde n igual a 1 hasta infinito, y aquí voy a poner lo que significan los b n's, que son la unión desde k igual a n hasta infinito de los AK. ¿Ok? Y eso es el límite de esta sucesión. Ahora, como pueden ver, se parece a esto de máximos y luego mínimos o supremos y luego ínfimos. A este de acá, pues le podemos poner justamente el nombre de este límite superior, ¿no? Porque justo es lo que va a quedar por arriba de la sucesión. Recuerden el dibujillo que les había hecho, ¿no?
Entonces estoy tomando máximos y luego los mínimos de esos máximos, pues queda el límite justamente por arriba, ¿no? Entonces a esta cosa la podemos llamar límite superior de AN. ¿No? De la sucesión de eventos que se llama AN. Ya más adelante le pongo formalmente su nombre en una definición, pero bueno, ya nos vamos a ir adelantando viendo que efectivamente tiene que ser algo de ese estilo. Ahora, para construir el límite inferior, voy a necesitar una sucesión creciente. Por lo tanto, voy a tomar mínimos y cada vez menos. Pero los mínimos, como ya dijimos hace rato, los tomo utilizando intersecciones. Entonces, voy a construir una sucesión de conjuntos que ahora se llame C. Y esto va a ser A1, intersección A2, intersección A3, intersección A4 y así sucesivamente me sigo intersectando cosas, ¿no? El C2 va a ser lo mismo, pero quitando a A1 de todo esto. Ahora, al momento de quitar una intersección, lo que estoy quitando es, digamos, una limitación, ¿no? Estoy evitando intersectar con tantas cosas. Entonces, pues la cosa tiene que ir para arriba, tiene que crecer, ¿sí? Por el puro hecho de que estoy quitando cosas con las que estoy intersectando. Entonces, bueno, de acá pues ya va a ser más o menos fácil imaginarnos cómo es la definición del CN general, del genérico. Pues es lo mismo que el de arriba, nada más que en vez de uniones, intersecciones. Entonces, la intersección de los conjuntos AK es de K igual a N hasta este infinito, ¿no? Y noten que aquí C2 es este pedazo que está acá y lo tenemos justo aquí, ¿no? Entonces C1 es A1 intersección C2. Ajá. Y luego todos los demás, ¿no? Entonces déjenme poner eso acá. Digamos CN va a ser igual a AN intersección CN más uno. Y bueno, como ya saben, pues la intersección siempre está contenida dentro de los eventos que intersectan, ¿no? Esto es una propiedad de conjuntos en general. A lo que me refiero con eso es que si ustedes tienen A intersección B, esta intersección siempre está contenida en A y también está contenida en B. Y esto para conjuntos en general, ¿no? Lo saben. Si tienen A y B y sacan la intersección de ellos, pues es un subconjunto de cualquiera de los dos. Por lo tanto, pues esta intersección tiene que ser un subconjunto de Cn más uno. Entonces Cn está contenida en Cn más uno. Y ya de ahí, pues bueno, es muy fácil probar que por lo tanto, pues bueno, es una sucesión creciente. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme ponerlo acá. Veamos que C1 está contenido en C2, contenido en C3, contenido y así sucesivamente. Y les digo, no es nada fácil, no es nada difícil ver que Cn está contenido en Cn más uno, ¿no? Justo por lo que les dije ahorita. La intersección es un elemento, está contenido en cualquiera de los dos elementos que se intersectan. ¿Ok? Y bueno, por lo tanto, entonces podemos concluir aquí que esta es una sucesión creciente. Es una sucesión creciente. ¿Vale? Entonces tenemos esta sucesión que ahora va para arriba y por lo tanto, pues su límite va a ser el máximo, que en este caso para máximos me refiero a uniones, ¿no? Entonces, el límite, cuando n tiende a infinito, de la sucesión de los CNs, va a ser igual ahora a la unión de todos ellos, ya que es una sucesión creciente, entonces su límite tendría que coincidir con su unión. Y esto es lo mismo que la unión
desde n igual a uno hasta infinito de la intersección desde k igual a n hasta infinito de los a sub k. ¿Ok? Y esto que está acá es precisamente la definición de lo que ahora entenderemos como límite inferior. Entonces esto es el límite inferior de la sucesión de los ANs. Y ahora en lugar de tener el máximo de los mínimos o el mínimo de los máximos, voy a tener la unión de las intersecciones o la intersección de las uniones. Y vimos que sí, ¿no? Esto de verdad está generando sucesiones crecientes y sucesiones decrecientes, que tiene más o menos sentido pensar que son em, que tiene sentido pensar que son los límites a donde podría llegar a, ¿no? Entonces, voy a poner una definición sobre qué es el límite inferior, el límite superior y justamente también definir que vamos a decir que A tiene límite siempre y cuando estos dos cosas, estos dos límites coincidan, sean el mismo y entonces, pues, a esa cosa a la que coinciden es a la que yo voy a llamar el límite de los eventos, ¿no? El límite superior e inferior cuando coinciden, cuando son el mismo evento va a ser el límite de la sucesión de eventos, ¿no? Si la sucesión no coincide en sus límites, pues entonces la sucesión de eventos no tiene límite. Como cuando teníamos una sucesión de números reales, por ejemplo, piensen nada más tal cual como una función seno o coseno, que ustedes tomaban el límite superior y les quedaba algo así, y el límite inferior, algo de este estilo, pues no coinciden, no van a lo mismo, y entonces pues no hay el límite finalmente, ¿no? Tendrían que irse hacia el mismo lado para que esta cosa coincidiera, ¿sí? Ok, entonces, nada más, ¿no? Pues ahí está esos límites. Cuando les digo, cuando estas dos coinciden, pues nos vamos al mismo, al mismo resultado y por lo tanto hay convergencia. Entonces, vamos a poner esas definiciones. Definición. Estas definiciones que quiero poner aquí son varias cosas. Primero, definir esos puntos que les digo, límite inferior y límite superior, y luego cuando decimos que algo converge, ¿no? Entonces, sea a n una sucesión de eventos, sucesión de eventos, y ahora esta sucesión pues es lo que sea, ¿no? No necesariamente creciente ni decreciente. Entonces, definimos A y van los siguientes dos, ¿no? Vamos a ponerlo así. Primero, el límite superior de los eventos a n, ¿ok? Y esto cuando n tiende hacia infinito, va a ser igual, como ya dijimos, a las intersecciones de n igual a uno hasta infinito, de las uniones desde k igual a n hasta infinito, de los a, de los AK, ¿ok? Si quieren recordar un poquito el superior, pues primero necesito uniones porque estoy sacando primero máximos y luego saco mínimos, ¿no? Igual que con sucesiones de números reales. Y además, tenemos la siguiente notación. Notación. Ahora, este caso es que el límite superior de la sucesión de eventos, cuando n tiende a infinito, muchas veces solamente lo voy a escribir como límite, una línea encima y la AN acá, ¿no? Y ni siquiera voy a escribir quién es el que tiende a infinito, porque pues ahí ya tengo el subíndice de los ANs que está acá, ¿no? Y ya. Entonces pongo una línea encima del límite y a eso me refiero con límite superior, ¿va? Esa es la notación que voy a estar utilizando para este caso.
Y la otra, el límite inferior, límite inferior de los ANs, cuando n tiende a infinito, es justamente el caso complementario, ¿no? Entonces esto va a ser la unión desde n igual a 1 hasta infinito de las intersecciones desde k igual a n hasta infinito de los a sub k. Acá también vamos a tener una notación especial, notación, y es que el límite inferior de los ANs cuando n tiende a infinito, lo vamos a escribir como otra vez el límite, pero ahora con una línea abajo de los ANs. Y ya está, con esas sencillas líneas arriba y abajo, entendemos que lo que estamos hablando es límite inferior o límite superior. ¿De acuerdo? Entonces, pues nada más, eso es todo. ¿Sí? Estos son las dos definiciones de límite inferior y superior. Y de paso, voy a poner aquí mismo cuando digo que A tiene un límite. Entonces, además, decimos que la sucesión tiene límite. Esto ya en general, no necesariamente tiene que ser el inferior o el superior. El inferior y el superior están bien definidos para cualquier sucesión, ¿no? Ya, bueno, ya los definí ahí arriba y no dependen de que sea una sucesión creciente o decreciente para que exista esa definición. Ya la dimos y listo. Entonces, decimos que la sucesión tiene límite, si el límite inferior de los ANs es igual al límite superior de los ANs, ¿ok? Entonces, decimos que la sucesión tiene un límite si estos dos son iguales, y en tal caso, digamos, estos son iguales a, digamos, A, y en tal caso simplemente escribo que el límite cuando n tiende a infinito de los ANs es igual a esa cantidad A, ¿ok? Ya alejada totalmente de cualquier subíndice SA. Ahí está. Vale, esas es todas las definiciones de límites que me interesaba ver hasta ahora, ¿no? Justo inferior, superior y cuando coinciden, cuando son la misma cosa, pues en ese caso digo que la sucesión de eventos además tiene un límite y es justamente esa cantidad, ¿no? Entonces, bueno, ya le dimos cierta formalidad a las definiciones de límite inferior y límite superior. Lo que sigue para mí es ver algunas propiedades que tiene esta cosa. Por ejemplo, que ambos son eventos y que uno está contenido en otro, lo cual también le da mucho sentido a cuál es el inferior y cuál es el superior. Y después que veamos algunos ejemplos, ¿vale? Entonces, pues bueno, comencemos con eso. Algunas propiedades. Propiedades de estos límites. Entonces, como les decía, primero que nada, son eventos. Uno, el límite inferior de las ANs y el límite superior de los ANs son eventos. ¿Ok? Eso significa que son elementos de la sigma-álgebra. ¿Ok? Si recuerdan las propiedades de sigma álgebra que habíamos visto anteriormente, pues o que se vieron al inicio de probabilidad uno cuando se definió lo que era una sigma álgebra, pues bueno, aquí también va a pasar que estos, los puedo construir a partir de las propiedades básicas de la sigma álgebra y puedo decir al final que sí, sí están, sí son elementos de esta cosa. Y eso es bueno, esto de acá es bueno porque nos permite sacarle probabilidades, ¿no? Entonces podemos
calcular su probabilidad. No olviden que la probabilidad es una función que toma elementos de la sigma álgebra y nos devuelve algo entre cero y uno. Entonces, la probabilidad que se le calcula a un evento, y esto ya nos da algún número, no lo sé, 0,5, por ejemplo, esto solo lo puedo hacer con cosas que están dentro de la sigma álgebra. Les calculo probabilidades a los eventos. Ajá. Y entonces, si yo quisiera calcular la probabilidad de algo, necesito que ese algo que está aquí sea un elemento de la sigma álgebra. En particular, la proposición, la propiedad que está aquí, nos está diciendo que le voy a poder calcular probabilidad al límite inferior o probabilidades al límite superior. Y no solamente entonces voy a poder hacer un análisis que ya prácticamente terminamos de cuál es el límite de una sucesión de eventos, que justo es pues cuando coincidan el límite superior y el límite inferior, eso es el límite. Ahora, además de eso, podría yo estar pensando en calcularle la probabilidad a esa cosa, ¿no? Y punto número dos, el límite inferior de una sucesión de eventos está contenido en el límite superior. ¿Vale? Y de hecho de ahí viene su nombre, de cuál es el superior y cuál es el inferior, otra vez igual que en números reales, ¿no? Y entonces saber cuál es el inferior y cuál es el superior, pues es equivalente a saber cuál contiene a cuál, ¿vale? Entonces estas dos propiedades, justo lo de eventos y lo de que uno contiene al otro, eh, pues bueno, vamos a probarlo, creo que nos da buen tiempo de probarlo completamente todo y ya mañana seguir con otra cosa. Entonces va la demostración de esto. Primero, lo fácil es el punto uno, porque en realidad en el punto uno solamente termina utilizando que la sigma álgebra es cerrada bajo uniones y bajo intersecciones, ¿no? Entonces, o punto número uno, si cada AN es un elemento de la sigma álgebra, esto lo sabemos porque son eventos. Eso está en la definición del límite superior e inferior que está acá, ¿no? Nos dicen una sucesión de eventos y ser un evento significa ser un elemento de la sigma álgebra. Entonces, cada uno de ellos se encuentra dentro de la sigma álgebra y por lo tanto, uniones e intersecciones de estos de aquí se encuentran dentro de la sigma álgebra. Entonces, si yo tomara algo así como la unión de los A, gas, desde k igual a n hasta infinito. Esta es una unión de eventos y por lo tanto está en la sigma álgebra. Y esto está en la sigma álgebra para toda n, para toda n, desde n igual a uno hasta infinito, ¿no? Y entonces, por lo tanto, acá lo que estoy diciendo básicamente es que Vn es un elemento de la sigma álgebra para toda n. Es la misma frase que tengo escrita acá, ¿no? Solamente que ya con el nombre de Vn. Y entonces, por lo tanto, pues bueno, las intersecciones de todos los eventos, también, de un montón de eventos, también es un evento. Entonces, la intersección de las Vns también es un evento, ¿no? Sabemos que la sigma álgebra es cerrada bajo uniones numerables y cerrada bajo intersecciones numerables. Es de sus propiedades. Y ya de aquí esto es lo mismo, esto que acabo de escribir aquí es lo mismo que decir que el límite superior de los ANs es un elemento de la sigma álgebra, ¿no? Y terminamos con eso. Ya ahí queda al menos el límite superior. Ya se imaginarán que el límite inferior es igual de sencillo de probar, ¿no? Entonces, esto es, lo voy a dejar ya nada más como una cosa análoga. Es análogo para el límite inferior.
¿Ok? Y me refiero a que es análogo porque pues justo todos estos son elementos, luego todas sus intersecciones son eventos y por lo tanto todas las uniones de esos son eventos y pues listo, está en la sigma álgebra y no es mucho problema, ¿no? Lo único que tengo que cambiar ahí es uniones por intersecciones. Cuando veo una intersección pongo una unión y cuando veo una unión pongo una intersección y ya con eso termino probando el caso del límite inferior. Es así de sencillo. Ahora, el punto número dos es el que no es nada fácil, ¿ok? Este punto es un poquito más complicado, nos lleva a buscar entender un poco mejor cómo funciona esto de los límites inferiores o superiores, ¿sí? Este sí tiene sus complicaciones. Entonces, me dicen si hay algún pedazo de esto que no se entienda. Primero, tomemos un elemento, tomemos a omega dentro de, digamos, algún AK cualquiera, ¿no? No, perdón, disculpen, lo estoy tomando dentro del límite inferior. ¿Para qué me tomo un omega dentro del límite inferior? Me estoy tomando un pequeño elemento del límite inferior con el objetivo de probar que también está en el superior. Y así habría concluido esta prueba, ¿no? Saber que si tomas un elemento aquí, entonces forzosamente está acá, pues ya tienes la contención que tú buscabas. Entonces, al tomarme ese omega en ese límite inferior, mi objetivo es terminar probando que también está en el superior. Después veremos que no son iguales estos dos con un simple contraejemplo y ya está, pero primero veamos eso, ¿no? Entonces, si está en el límite inferior, entonces está en lo que nosotros entendemos justo por límite inferior, ¿no? Omega tendría que estar en las uniones desde n igual a uno hasta infinito de las intersecciones desde k igual a n hasta infinito de los a sub k. Y aquí le voy a poner un pequeño paréntesis a esto, justo para que veamos esto, ¿no? Nosotros sabemos que omega está en la unión de un montón de conjuntos, entonces está en alguno, ¿sí? Si está en la unión, está en la unión, entonces está en alguno. No, recuerden sus clases de superior uno, ¿no? Si X se encontraba en A unión B, entonces nosotros decíamos que X está en A o X está en B. Y aquí lo mismo, tengo que está en la unión de un montón de conjuntos, entonces está en alguno de los de este estilo, de los que están acá, ¿no? Esto, pues es lo mismo, recuerden que decir que esto es la unión desde n igual a uno hasta infinito de los conjuntos que llamamos B sub n. Entonces, está en algún B sub n, ¿no? En alguno de ellos. Ajá. Entonces, aquí voy a concluir yo que omega está en, digamos, B, n sub cero, ¿no? Para alguna n sub cero, ¿no? Algún n especial. Yo sé que está en alguno porque está en la unión. Si está en la unión, entonces está en alguno de ellos. Eso significa estar en la unión de estos. Ajá. Como está en alguno de ellos, entonces, pues bueno, está en algún BN, por lo tanto, omega se encuentra perdón, no, estos no son BNs, disculpen, son CNs, ¿no? Porque las CNs eran las que eran las intersecciones parciales. Entonces, está en alguno de estos CNs, digamos, para CN sub cero, ¿no? Y alguna N sub cero. Entonces, como se encuentra en esta CN sub cero que teníamos aquí, esta Cn es lo mismo que las intersecciones desde k igual a n sub cero hasta infinito de las a sub k. Y si se encuentra en alguna de las intersecciones, entonces, si se encuentra en una intersección, entonces está en todos, ¿no? Déjenme ver cómo pongo un letrero similar.
Lo voy a poner acá. Si está en la, ahora no en la unión, sino en la intersección, entonces está en todos. ¿No? Estar en la intersección significa estar en todos los elementos, ¿vale? En la unión es en alguno. Si estás en la intersección, estás en los dos. ¿Vale? Recuerden que la unión es un o, estás en uno, otro, u otro, u otro, y la intersección significa estar en todos. Entonces estarías en a n cero a n cero más uno a n cero más 2 en todos los elementos de esta de acá. ¿Ok? Entonces de aquí yo puedo concluir que omega se encuentra, digamos, en los A's, K's para toda K mayor o igual a N sub cero, ¿sí? Eso significa estar en una intersección, significa que está en todos ellos, en todos los elementos de la intersección. Entonces ya me encontré que simplemente suponiendo que está en el límite inferior, se encuentra en todos los A sub K para uno en adelante, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme poner aquí una equivalencia importante que es lo siguiente. Si omega está en el límite inferior de los ANs, entonces omega está en todos, está en AN para toda N, salvo en una cantidad finita. ¿Ok? Esto también es muy importante. Entonces, si omega se encuentra dentro del inferior, entonces está en todos, salvo en una cantidad finita de ellos. ¿Sí? Porque, bueno, serían todos los menores a n sub cero, que obviamente es una cantidad finita, porque pues es un número finito este n sub cero. Esto es una definición interesante de lo que es el límite inferior, porque justo esto es un sí y solo sí, ¿vale? Entonces, si está en una cantidad, en todos, salvo en una cantidad finita, entonces está en el límite inferior y de regreso, ¿no? No voy a probar ese asunto, pero bueno, esto es para que lo sepan. Ya nada más para terminar esto, como está ahí, entonces, pues bueno, no es muy difícil probar que pues, si está en todos, está en la unión, ¿no? Entonces, omega también se encuentra en la unión de todos estos AKs, de para acá igual a n hasta infinito. Esto es porque está en todos los siguientes. Entonces, no importa qué n tú me pongas aquí, siempre voy a encontrar un punto en el que esta unión se vaya tan arriba hasta infinito que lo encuentre en uno de estos AKs. Ajá. Y esto pasa justamente para toda n. Ya no para alguna en particular, sino para todas las n's, porque está en todos los AKs. Entonces, tómate una unión, la que quieras, y en algún momento, esto como va a infinito, voy a encontrar uno de estos, de los Ks, por muy grande que sea, lo voy a encontrar, y entonces va a estar ahí adentro, y por lo tanto está en la unión. ¿Ok? Y entonces, al momento de estar en todos ellos, estar en todos significa estar en la intersección. ¿Ok? Y por lo tanto omega se encuentra en la intersección desde n igual a uno hasta infinito de la unión de los k desde k igual a n hasta infinito de los AKs, ¿no? Y esto es justamente la definición del límite superior de los ANs. Y listo. Por lo tanto, al momento de haber estado en el límite inferior, también se encuentra en el límite superior. ¿Vale? Hay varias enseñanzas de esta prueba que tenemos aquí. Espero no se hayan perdido. Cualquier cosa, pues bueno, me avisan. Lo vemos la siguiente clase, lo vemos mañana. Si tienen alguna duda con esta demostración, ¿vale? Pues bueno, voy a terminar ya la clase y repito, si tienen alguna duda con esta prueba, me avisan, ¿va? Bueno, nos vemos mañana. Que tengan una excelente semana.